es Dailer Antonio Yuriza y para esta cuarta semana me corresponde realizar la asignación número 15 que dice: dada f, una función que va de R a R derivable en un punto C perteneciente a los reales, demuestre que la derivada de x es igual al límite cuando n tiende a infinito de n por f de c más 1 sobre n menos f de c. Además, la existencia del límite de esta sucesión no implica la existencia de la derivada de c. ¿Qué tenemos como premisa? Como premisa tenemos que f es derivable en el punto C. ¿Y qué significa que una función sea derivable en el punto C? Recordemos la definición. La definición de la derivada nos dice que, dada una función que va de a mayúscula a r, decimos que f es derivable en a minúscula perteneciente a mayúscula si el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a existe. Y de existir decimos que ese valor es la derivada de a. Entonces, como ya sabemos que f es derivable en el punto C, podemos hacer uso de esta definición. Entonces tenemos que la derivada de c va a ser igual al límite cuando x tiende a c de f de x menos f de c sobre x menos c. Gracias al criterio de convergencia, sabemos que si tenemos una función continua en un valor, podemos establecer una sucesión que me tienda a este valor. Entonces, por lo tanto, tomemos o definamos una sucesión x sub n que sea igual a c más 1 sobre n. Y como n tiende a infinito, entonces la sucesión va a tender a c. Por lo tanto, nos va a quedar que f de c o derivada de c va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de f de x sub n menos f de c sobre x sub n menos c. ¿Y quién es x sub n? Lo acabamos de definir, es c más 1 sobre n. Haciendo la sustitución nos va a quedar que el límite cuando n tiende a infinito de f de c más 1 sobre n menos f de c sobre c más 1 sobre n menos c. En el denominador podemos cancelar la c y nos va a quedar 1 sobre n. 1 sobre n en el denominador no es más que n por f de c más 1 sobre n menos f de c. Por lo tanto, acabamos de demostrar lo que el ejercicio nos estaba solicitando. Para la segunda parte, recordemos que el ejercicio nos decía que la existencia de este límite no implicaba que existiera la derivada de c. Por ejemplo, tomemos la función f de x igual al valor absoluto de x. Entonces, esta formulita que acabamos de demostrar no nos va a establecer que la derivada de c exista. Vamos a ver por qué. Tomemos f de c como 0. Entonces, si tomamos f de c como 0, va a suceder que tenemos que el límite cuando n tiende a infinito de n por f de 1 sobre n menos f de 0. ¿Quién es 1 sobre n en el valor absoluto? Va a ser 1 sobre n. ¿Y quién es f de 0? F de 0 me queda de 0, por lo tanto solo me va a quedar el n por 1 sobre n. 1 sobre n por n es 1. Esta formulita me está tirando que f de x o el valor absoluto va a tener una derivada o va a tener un valor de una pendiente que es 1 cuando el valor es 0. Pero ya sabemos que f no es derivable en ese valor 0. ¿Y por qué no es derivable en el valor 0? Veamos la gráfica. F no es derivable en el valor 0, en este caso por el valor absoluto, debido a que este es un pico en 0. Al ser un pico en 0, va a tener dos pendientes. Por lo tanto, no tiene derivada. Gracias.